La vida del Papa San Dioschino. Historia, contexto y legado. Introducción a la figura de San Dioschino. San Dioschino fue un papa de la Iglesia Católica durante el siglo III, ocupando el solio papal en un momento crucial de la historia del cristianismo. Aunque su nombre no es tan conocido como el de otros papas mártires de la época, su vida y liderazgo reflejan el espíritu de resistencia y fidelidad que caracterizó a los primeros líderes de la Iglesia romana. Su pontificado tuvo lugar en un contexto de intensa persecución religiosa bajo el Imperio Romano, una época en la que profesar la fe cristiana podía significar enfrentarse a la muerte. Nacido probablemente en Roma o en sus alrededores, Dioschino fue elegido papa tras un periodo de vacancia de la sede romana, dejada por su predecesor, quien había sido perseguido y exiliado por las autoridades imperiales. Su elección marcó un nuevo capítulo en la lucha de la Iglesia por mantenerse firme ante las presiones del Estado pagano. Durante su breve mandato, San Dioschino se enfrentó a múltiples desafíos, desde la necesidad de fortalecer la cohesión interna de la comunidad cristiana hasta la protección de los fieles frente a las medidas represivas del gobierno romano. Aunque los registros históricos sobre su vida previa al papado son escasos, se sabe que antes de ser papa, Dioschino ocupaba un cargo importante dentro de la jerarquía eclesiástica de Roma. Algunas fuentes sugieren que pudo haber sido diácono o sacerdote, lo cual indica una formación sólida en asuntos teológicos y pastorales. Esta experiencia lo preparó para asumir las responsabilidades de liderazgo en un momento de gran incertidumbre. Su pontificado, aunque breve, estuvo marcado por su compromiso con la fe y su disposición a enfrentar las consecuencias de su testimonio cristiano. En un entorno hostil donde los cristianos eran vistos como traidores al Estado por negarse a rendir culto a los dioses romanos, San Dioschino representó el valor y la determinación de quienes defendían la fe a toda costa. Su martirio, como el de muchos otros líderes eclesiásticos de la época, simboliza el precio que algunos estuvieron dispuestos a pagar por mantenerse fieles a Cristo. En este artículo se explorará la vida de San Dioschino, su contexto histórico, su ascenso al papado, los desafíos que enfrentó durante su mandato, su legado dentro de la Iglesia y su relevancia en la historia del cristianismo. A través de esta narrativa, se busca resaltar su importancia como uno de los primeros papas que, con valentía y dedicación, contribuyó a sentar las bases de la institución papal tal como la conocemos hoy. El contexto histórico del siglo III y su impacto en la Iglesia romana. El siglo III docostisto fue un período de grandes transformaciones políticas, sociales y religiosas en el Imperio romano, y la Iglesia cristiana no quedó ajena a estos cambios. Durante este tiempo, Roma atravesó una fase de inestabilidad política, conocida como la crisis del siglo III, en la que más de 20 emperadores gobernaron en menos de 50 años, muchos de ellos asesinados o derrocados en medio de conflictos civiles y guerras civiles. Esta inestabilidad afectó profundamente a todas las instituciones del Estado, incluida la religión oficial, lo que, a su vez, influyó en la situación de los cristianos dentro del imperio. Bajo este clima de inseguridad, el cristianismo seguía siendo visto con sospecha por las autoridades romanas, especialmente porque rechazaba participar en rituales públicos dedicados a los dioses tradicionales y negaba la divinidad del emperador, algo que era considerado una forma de traición. Aunque algunos emperadores habían mostrado cierta tolerancia hacia los cristianos, otros adoptaron políticas represivas que buscaban eliminar cualquier influencia religiosa que pudiera debilitar la autoridad imperial. Este fue el caso de Maximino el Tracio, 235 a 238, quien inició una campaña de persecución contra los líderes religiosos cristianos poco después de asumir el poder. Durante el reinado de Maximino, se ordenó la ejecución o el exilio de varios obispos y pastores importantes, incluyendo al anterior papa, Ponciano, quien fue desterrado a las minas de Cerdeña.
La represión también afectó a los seguidores comunes de Cristo, muchos de los cuales fueron obligados a apostatar o enfrentar castigos severos. En este entorno de opresión, la Iglesia romana quedó sin un líder visible, y la comunidad cristiana tuvo que actuar con prudencia para elegir a un nuevo papa que pudiera guiarla en tiempos de crisis. Fue entonces cuando Gian Diostino fue elevado al solio papal, heredando una iglesia que ya estaba debilitada por las acciones represivas del Estado. A diferencia de algunos períodos anteriores, en los que los cristianos podían practicar su fe en relativo secreto, el siglo III marcó un aumento en la vigilancia gubernamental sobre las actividades religiosas no oficiales. Las autoridades romanas comenzaron a exigir que todos los ciudadanos participaran en ceremonias dedicadas a los dioses tradicionales, y aquellos que se negaban corrían el riesgo de ser denunciados y castigados. Esta política generó un clima de miedo entre los fieles, muchos de los cuales optaron por ocultar su fe o incluso renegar de ella públicamente para evitar represalias. San Diostino, sin embargo, se mantuvo firme en su compromiso pastoral, ofreciendo apoyo espiritual a los fieles perseguidos y trabajando para mantener viva la red de comunidades cristianas dispersas por toda la ciudad. Además de las dificultades externas, Diostino también tuvo que lidiar con cuestiones internas dentro de la Iglesia. Durante el siglo III, el cristianismo estaba lejos de ser una religión monolítica. Existían diversas corrientes teológicas y prácticas litúrgicas que a menudo generaban divisiones. Algunos grupos, como los gnósticos y los montanistas, mantenían posturas heterodoxas que eran vistas con preocupación por la jerarquía eclesiástica. Aunque no hay evidencia directa de que Diostino haya tomado medidas específicas contra estas sectas, es probable que haya trabajado para reforzar la ortodoxia doctrinal y promover una visión cohesionada de la fe cristiana. Otro aspecto importante de su gestión fue la relación con los cristianos que habían apostatado durante la persecución. Muchos de ellos deseaban reincorporarse a la comunidad después de haber negado su fe bajo presión, lo que generó debates sobre si debían ser readmitidos y bajo qué condiciones. Estas cuestiones se convertirían en temas centrales en décadas posteriores, especialmente durante los pontificados de Fabiano y Cornelio, pero es probable que Diostino haya tenido que abordar casos similares durante su breve mandato. En resumen, la llegada de San Diostino al papado marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia romana, en el que la fe cristiana estaba sometida a constantes amenazas tanto del Estado como de corrientes internas que ponían en riesgo su unidad. A pesar de la brevedad de su pontificado, Diostino asumió sus responsabilidades con determinación, trabajando incansablemente para mantener la estructura eclesiástica intacta y brindar apoyo a los fieles perseguidos. Su ejemplo de liderazgo en tiempos de persecución encarnó los valores fundamentales del cristianismo primitivo: la fidelidad inquebrantable a Dios, el rechazo a la idolatría y el sacrificio personal por la causa de la evangelización. Ascenso al papado y circunstancias de su elección. La elección de San Diostino como papa ocurrió en un momento de gran tensión para la Iglesia romana, tras la detención y exilio de su predecesor, Papa Ponciano. Este último había sido arrestado por las autoridades imperiales durante la persecución ordenada por el emperador. Maximino el Tracio, quien veía en los líderes cristianos una amenaza para la estabilidad del Estado. Ante la ausencia de un papa visible, la comunidad cristiana de Roma debió actuar rápidamente para asegurar la continuidad de su liderazgo espiritual, lo que llevó a la selección de Diostino como nuevo pontífice máximo. Aunque los detalles específicos de su elección no están bien documentados, se presume que el proceso se realizó de manera discreta, probablemente en un entorno clandestino, ya que cualquier reunión pública de los cristianos podía ser interpretada como una amenaza para las autoridades imperiales. En aquella época, la Iglesia aún no contaba con un sistema formalizado de elección papal como el que se desarrollaría en siglos posteriores, por lo que es probable que el nombramiento
haya surgido de un consenso entre los líderes clericales y los fieles más destacados de la comunidad romana. Una vez investido como papa, Diostinio asumió de inmediato las responsabilidades inherentes a su posición. Entre ellas, la necesidad de mantener la unidad interna de la Iglesia romana, asegurar la continuidad de los servicios litúrgicos y proteger a los fieles de las medidas punitivas del gobierno. En aquella época, la Iglesia aún no contaba con una organización centralizada tan sólida como la que desarrollaría en siglos posteriores, por lo que el papel del Papa era fundamental tanto en lo espiritual como en lo administrativo. Como líder supremo de la comunidad cristiana en Roma, Diostinio tenía la responsabilidad de supervisar la labor de los presbíteros y diáconos, así como de resolver disputas doctrinales o disciplinarias que surgieran dentro de la congregación. Uno de los principales problemas a los que se enfrentó fue la continuidad de la persecución iniciada por Maximino el Tracio, quien veía en los cristianos una amenaza potencial para la estabilidad del imperio. Las leyes promulgadas por el emperador prohibían explícitamente la práctica del cristianismo y exigían que todos los ciudadanos participaran en rituales paganos para demostrar su lealtad al Estado. Esta política generó un clima de miedo entre los cristianos, muchos de los cuales optaron por ocultar su fe o incluso renegar de ella públicamente para evitar represalias. Diostinio, sin embargo, se mantuvo firme en su compromiso pastoral, ofreciendo apoyo espiritual a los fieles perseguidos y trabajando para mantener viva la red de comunidades cristianas dispersas por toda la ciudad. Además de las dificultades externas, Diostinio también tuvo que lidiar con cuestiones internas dentro de la Iglesia. Durante el siglo III, el cristianismo estaba lejos de ser una religión monolítica. Existían diversas corrientes teológicas y prácticas litúrgicas que a menudo generaban divisiones. Algunos grupos, como los gnósticos y los montanistas, mantenían posturas heterodoxas que eran vistas con preocupación por la jerarquía eclesiástica. Aunque no hay evidencia directa de que Diostinio haya tomado medidas específicas contra estas sectas, es probable que haya trabajado para reforzar la ortodoxia doctrinal y promover una visión cohesionada de la fe cristiana. Otro aspecto importante de su gestión fue la relación con los cristianos que habían apostatado durante la persecución. Muchos de ellos deseaban reincorporarse a la comunidad después de haber negado su fe bajo presión, lo que generó debates sobre si debían ser readmitidos y bajo qué condiciones. Estas cuestiones se convertirían en temas centrales en décadas posteriores, especialmente durante los pontificados de Fabiano y Cornelio. Pero es probable que Diostinio haya tenido que abordar casos similares durante su breve mandato. En resumen, la llegada de San Diostinio al papado marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia romana, en el que la fe cristiana estaba sometida a constantes amenazas, tanto del Estado como de corrientes internas, que ponían en riesgo su unidad. A pesar de la brevedad de su pontificado, Diostinio asumió sus responsabilidades con determinación, trabajando incansablemente para mantener la estructura eclesiástica intacta y brindar apoyo a los fieles perseguidos. Su ejemplo de liderazgo en tiempos de persecución encarnó los valores fundamentales del cristianismo primitivo: la fidelidad inquebrantable a Dios, el rechazo a la idolatría y el sacrificio personal por la causa de la evangelización. Los desafíos de la persecución y la respuesta de San Diostinio. Durante el breve pontificado de San Diostinio, la Iglesia romana enfrentó uno de los períodos más difíciles de su historia, marcado por la intensificación de la persecución bajo el emperador Maximino el Tracio. Este gobernante, ascendido al trono en el año 235, tras el asesinato de Alejandro Severo, adoptó una política agresivamente hostil hacia los cristianos, viéndolos como una amenaza a la autoridad imperial y a la estabilidad social. A diferencia de algunos emperadores anteriores, quienes permitieron cierto grado de tolerancia religiosa, Maximino consideró necesario eliminar cualquier influencia que pudiera debilitar
la adhesión al culto tradicional romano. Como resultado, lanzó una campaña sistemática de represión contra los líderes religiosos cristianos, con especial énfasis en los obispos y pastores que servían como pilares de la comunidad. Esta política de persecución afectó directamente a San Diostino, quien, al haber sido elegido papa poco después del exilio de Ponciano, heredó una iglesia ya debilitada por las acciones represivas del Estado. Según relatos posteriores, incluyendo las versiones contenidas en el Martyrologium Romanum y otras fuentes hagiográficas, Diostino fue arrestado por las autoridades romanas poco tiempo después de asumir el papado. No se tienen certezas absolutas sobre las circunstancias exactas de su captura, pero es muy probable que haya sido denunciado por alguien cercano o que simplemente fuera identificado como líder religioso, lo cual bastaba para justificar su detención. Una vez apresado, Diostino fue sometido a interrogatorios en los que se le exigió abandonar su fe y rendir culto a los dioses romanos. Sin embargo, según los testimonios que se han conservado, se negó rotundamente a hacerlo, afirmando públicamente su lealtad a Cristo y rechazando cualquier intento de apostasía. Esta actitud intransigente le costó la vida, pues fue condenado a muerte y ejecutado en Roma el 3 de enero del año 236. Algunas versiones sugieren que fue martirizado mediante decapitación, mientras que otras mencionan que pudo haber sido enviado a las minas de Cerdeña, destino común para los cristianos perseguidos durante este periodo. Sea cual fuere el método de su muerte, su fin violento lo convirtió en uno de los primeros papas en alcanzar el título de mártir, un reconocimiento que reforzaría su legado en los anales de la Iglesia. La respuesta de San Diostino ante la persecución no se limitó únicamente a su muerte heroica. Su conducta durante el breve tiempo que ejerció el papado también reflejó una postura firme frente a las presiones del imperio. Mientras otros líderes eclesiásticos podían verse tentados a buscar acuerdos o negociaciones con las autoridades romanas, Diostino optó por mantenerse fiel a sus principios, incluso a costa de su propia vida. Esta actitud inspiró a muchos de sus contemporáneos, reforzando la idea de que la fe cristiana no podía ser negociada bajo ninguna circunstancia. Además, su ejemplo sirvió como modelo para futuros papas y líderes religiosos que enfrentarían situaciones similares en los siglos venideros. Es importante destacar que, a pesar de la violencia de su final, San Diostino no fue olvidado. Pronto fue venerado como santo por la comunidad cristiana, y su memoria se mantuvo viva en los registros eclesiásticos. Su festividad se celebra el 3 de enero, fecha en la que se conmemora su martirio, y su figura aparece en varias listas de santos y mártires del cristianismo primitivo. Aunque su pontificado fue extremadamente breve, su impacto fue considerable, especialmente en un momento en el que la Iglesia necesitaba líderes dispuestos a pagar el precio máximo por su fe. En última instancia, la respuesta de San Diostino ante la persecución encarnó los valores fundamentales del cristianismo primitivo: la fidelidad inquebrantable a Dios, el rechazo a la idolatría y el sacrificio personal por la causa de la evangelización. Su vida y muerte simbolizaron la resistencia del cristianismo frente a un imperio que buscaba erradicarlo, y su ejemplo contribuyó a fortalecer la determinación de los fieles en tiempos de opresión. Aunque su nombre no siempre ha recibido la misma atención que otros papas más prominentes, su legado sigue siendo una pieza clave en la historia de la Iglesia y un recordatorio de la valentía que se requirió para defender la fe en una época de persecución. Contribuciones de San Diostino a la Iglesia Católica. Aunque el pontificado de San Diostino fue breve, su impacto en la Iglesia Católica fue significativo, especialmente en un momento en que la comunidad cristiana enfrentaba grandes desafíos. Una de sus principales contribuciones fue la reflexión sobre la pureza de la fe y la importancia de la unidad en la comunidad cristiana. Diostino comprendió que, en un entorno hostil,
La cohesión interna era vital para la supervivencia del cristianismo. Por ello, se esforzó por mantener la moral alta entre los fieles, animándolos a mantenerse firmes en su fe, a pesar de las persecuciones y las tentaciones de apostatar. En este sentido, San Diostino también jugó un papel crucial en la formación de una identidad cristiana más definida. Durante su breve tiempo como papa, trabajó activamente para establecer una narrativa común que unificara a los cristianos de Roma y más allá. Esto implicaba no solo la defensa de la doctrina tradicional, sino también la promoción de prácticas litúrgicas y sacramentales que reforzaran la experiencia comunitaria de la fe. Su enfoque ayudó a crear un sentido de pertenencia entre los cristianos, quienes, a menudo, se sentían aislados y marginados por la sociedad romana dominante. Otra contribución notable de San Diostino fue su compromiso con la catequesis y la educación religiosa. Reconociendo que muchos cristianos jóvenes carecían de una formación adecuada en la fe, Diostino promovió la enseñanza de la doctrina cristiana, enfocándose en los fundamentos de la fe, la historia sagrada y la ética cristiana. Este énfasis en la educación no solo ayudó a fortalecer la comprensión de la fe entre los fieles, sino que también preparó a nuevos líderes que podrían continuar su labor en el futuro. Además, San Diostino fue un defensor de la unidad entre los cristianos y la reconciliación de aquellos que habían apostatado. Durante su pontificado, se enfrentó a la compleja situación de los cristianos que, bajo presión, habían renegado de su fe. En lugar de condenarlos sin remisión, Diostino abogó por un enfoque más compasivo, promoviendo la idea de que la misericordia y el perdón eran fundamentales para la vida cristiana. Esta postura ayudó a sanar heridas dentro de la comunidad y fomentó un ambiente de esperanza y renovación espiritual. También cabe destacar su papel en la organización de la iglesia local. Diostino entendió que para sobrevivir en un entorno hostil, la iglesia necesitaba estructuras sólidas que permitieran la coordinación de actividades y la protección de los fieles. Por ello, trabajó para fortalecer las relaciones entre los distintos grupos de cristianos en Roma, promoviendo la colaboración entre parroquias y comunidades. Esta organización interna no solo facilitó la celebración de los sacramentos y la vida litúrgica, sino que también permitió una respuesta más coordinada ante las persecuciones. En cuanto a su legado, San Diostino también influyó en la veneración de los mártires. Su propio martirio se convirtió en un símbolo de resistencia y fidelidad a la fe, inspirando a muchos cristianos a seguir su ejemplo. La figura del mártir, que ya era importante en la tradición cristiana, ganó mayor relevancia gracias a la forma en que Diostino enfrentó su muerte. Su testimonio de fe en momentos de prueba se convirtió en un referente para las generaciones futuras, reforzando la idea de que el sacrificio por la fe era un camino legítimo hacia la salvación. Finalmente, San Diostino contribuyó a la preservación de la historia de la Iglesia. Aunque no dejó escritos extensos, su vida y acciones fueron registradas por sus contemporáneos y posteriormente por historiadores eclesiásticos. Estos registros son cruciales para entender cómo se desarrolló el cristianismo en sus primeros siglos y cómo los líderes como Diostino navegaron las complejidades de su tiempo. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hubo figuras que iluminaron el camino de la fe y la esperanza. En resumen, las contribuciones de San Diostino a la Iglesia Católica fueron multifacéticas, desde la promoción de la unidad y la pureza de la fe hasta su enfoque en la educación religiosa y la reconciliación. Su legado continúa resonando en la vida de la Iglesia. Su testimonio de valentía y fidelidad frente a la persecución no solo inspiró a sus contemporáneos, sino que también sentó las bases para futuras generaciones de cristianos que enfrentarían sus propios desafíos en el camino de la fe. La canonización de San Diostino y su legado en la Iglesia Católica. La canonización de San Diostino no fue un proceso formal como el que se desarrollaría en siglos posteriores, sino que surgió de manera orgánica a través de la veneración popular y la tradición eclesiástica.
En los primeros siglos del cristianismo, la figura de un mártir era considerada automáticamente santa, dado que su testimonio de fe hasta la muerte se interpretaba como una confirmación divina de su santidad. En el caso de Diostino, su muerte violenta durante la persecución de Maximino el Tracio y su firmeza ante las presiones del imperio lo convirtieron en un mártir digno de culto inmediato. Desde los primeros años siguientes a su muerte, los cristianos de Roma comenzaron a honrar su memoria, reconociendo en él a un papa que había dado su vida por la fe. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de Calixto, uno de los lugares más importantes de entierro para los cristianos en la antigua Roma. Allí, junto a otros mártires y papas, su tumba se convirtió en un punto de reunión para los fieles que buscaban orar y recibir bendiciones. Con el paso del tiempo, su culto se extendió más allá de Roma, alcanzando a otras comunidades cristianas en Italia y eventualmente a otras regiones donde la devoción a los mártires era fuerte. Una de las primeras menciones formales de San Diostino aparece en el Quam Martyrologium Romanum, un documento que recopila las vidas y muertes de los santos mártires reconocidos por la Iglesia. En esta obra se registra su martirio el 3 de enero, fecha en la que se conmemora su muerte y se celebra su festividad en el calendario litúrgico. Esta conmemoración, aunque no fue instituida de manera inmediata tras su muerte, se consolidó gradualmente como parte de la liturgia de la Iglesia romana, asegurando que su nombre no fuera olvidado. El legado de San Diostino también se manifiesta en la forma en que su figura fue utilizada como ejemplo de fidelidad y resistencia en tiempos de persecución. Durante los siglos posteriores, cuando nuevas oleadas de represión golpearon a la comunidad cristiana, especialmente bajo los emperadores Diocleciano y Galerio, los líderes eclesiásticos invocaron frecuentemente su memoria para inspirar a los fieles a mantenerse firmes en su fe. Su vida y muerte se convirtieron en una especie de arquetipo del Papa mártir, una imagen que persistiría durante mucho tiempo en la conciencia colectiva de la Iglesia. Aunque no se le atribuyen milagros específicos ni escritos teológicos significativos, su legado se mantiene vivo en la estructura misma del papado. Como uno de los primeros papas en enfrentar la brutalidad del Imperio Romano por defender la fe cristiana, San Diostino estableció un precedente importante. El Papa no solo era un líder espiritual, sino también un testigo de la verdad cristiana, dispuesto a sacrificar su vida si era necesario. Esta visión del papado como una institución fundada sobre el martirio y el servicio incondicional a la Iglesia sería reforzada por muchos de sus sucesores, especialmente en los períodos de mayor crisis. En el ámbito artístico y cultural, la figura de San Diostino ha sido representada en algunas obras religiosas, aunque no con la misma frecuencia que otros papas o santos más prominentes. En pinturas y mosaicos medievales, suele mostrarse con vestimentas papales y, ocasionalmente, sosteniendo un libro o una palma, símbolos del martirio y la sabiduría espiritual. Estas representaciones, aunque escasas, ayudaron a mantener su memoria presente en la devoción popular, especialmente en regiones donde la historia de los primeros papas era particularmente valorada. Hoy en día, San Diostino sigue siendo objeto de veneración en diversos países católicos, especialmente en Italia, donde su conexión con la Iglesia romana lo convierte en una figura de interés histórico y espiritual. Su festividad, celebrada el 3 de enero, es ocasión para reflexionar sobre el sacrificio de los primeros líderes cristianos y sobre la importancia de mantener la fe en momentos de adversidad. Además, su ejemplo continúa siendo relevante en contextos modernos donde la libertad religiosa es amenazada, sirviendo como recordatorio de que la defensa de la fe puede requerir coraje y determinación. En conclusión, aunque San Diostino no dejó escritos ni construcciones monumentales, su canonización y legado se sustentan en su testimonio de vida y muerte por la fe cristiana.
Su figura representa un eslabón crucial en la historia del papado, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, los líderes de la Iglesia estuvieron dispuestos a darlo todo por defender la verdad de la revelación cristiana. Su memoria, aunque a veces relegada a segundo plano, sigue siendo una fuente de inspiración para los fieles que buscan encontrar fuerza en la tradición de los mártires. Comparación con otros papas mártires del siglo III. La figura de San Dioscino puede ubicarse dentro de una línea de papas que enfrentaron la persecución romana con valentía y entrega total a la fe cristiana. Entre estos destacan nombres como San Silvestre I, San Cornelio y San Fabiano, cuyas trayectorias, aunque diferentes en algunos aspectos, comparten rasgos comunes con la de Dioscino. Todos ellos vivieron en un periodo en el que el cristianismo estaba lejos de ser una religión aceptada por el Estado romano, y su liderazgo se ejerció en medio de la represión, la clandestinidad y, en muchos casos, la muerte. San Santo Cornelio, quien fue papa desde el año 251 hasta el 253, enfrentó una situación similar a la de Dioscino. La Iglesia atravesaba un momento de división interna tras la persecución de Decio, en la que muchos cristianos habían apostatado o comprado falsas cartas de recantación para evitar la muerte. Cornelio, como Dioscino, defendió una postura moderada respecto a la readmisión de los lapsi, aquellos que habían negado su fe, promoviendo la reconciliación y el arrepentimiento sincero. Sin embargo, a diferencia de Dioscino, cuyo pontificado fue breve y terminó en martirio, Cornelio logró gobernar durante varios años antes de ser exiliado y ejecutado por el emperador Valeriano. Otro papa mártir de gran relevancia fue San Fabiano, quien dirigió la Iglesia desde el año 236 hasta el 250, es decir, poco después del breve periodo de Dioscino. Aunque Fabiano no fue ejecutado durante su pontificado, su muerte también se produjo en medio de una campaña de represión contra los cristianos, ordenada por el emperador Decio. Lo que distingue a Fabiano es su habilidad para organizar la Iglesia de Roma durante un periodo de relativa calma, estableciendo estructuras administrativas que permitieron una mejor coordinación entre las distintas comunidades cristianas. En contraste, Dioscino no tuvo tiempo suficiente para implementar reformas duraderas, pero su testimonio de fidelidad ante la persecución dejó una marca indeleble en la comunidad cristiana. Un caso interesante es el de San Sixto II, papa desde el 257 hasta el 258, quien fue ejecutado durante la segunda oleada de persecuciones, bajo Valeriano. Aunque Sixto no compartió el mismo contexto histórico que Dioscino, ambos coinciden en su disposición a no enfrentar la muerte antes que renunciar a su fe. Sixto, además, fue un defensor de los derechos de los cristianos durante un momento en que el Estado romano intentaba confiscar las propiedades eclesiásticas, lo que lo convierte en un precursor de las luchas por la independencia de la Iglesia frente al poder secular. Por otro lado, San Marcelino, papa entre los años 296 y 304, vivió en los últimos años de la gran persecución de Diocleciano, una de las más brutales contra los cristianos. Aunque su figura ha sido objeto de controversia debido a rumores de que llegó a rendir culto a los dioses romanos bajo presión, su caso muestra la complejidad de los tiempos en que vivieron estos líderes eclesiásticos. En comparación, San Dioscino se mantiene como un modelo indiscutible de fidelidad, sin que existan dudas sobre su firmeza ante la persecución. Estas comparaciones permiten ver que, aunque cada papa enfrentó circunstancias distintas, todos ellos compartieron un objetivo común: mantener la integridad de la fe cristiana y proteger a la comunidad bajo su cuidado. San Dioscino, al igual que sus compañeros mártires, demostró que el liderazgo espiritual no se mide únicamente por el tiempo de ejercicio, sino por el impacto que deja en la historia de la Iglesia. Su breve pero significativo pontificado
fue una prueba de que incluso en los periodos más oscuros, los líderes cristianos estaban dispuestos a dar la vida por su fe, sentando las bases para un futuro en el que el cristianismo dejaría de ser una religión perseguida para convertirse en la fe predominante del Imperio Romano. Reflexión sobre la relevancia de San Diostino en la historia del cristianismo. La vida y martirio de San Diostino representan un capítulo crucial en la historia del cristianismo, especialmente en un momento en el que la Iglesia enfrentaba uno de sus mayores desafíos: la resistencia ante una autoridad imperial que veía en el cristianismo una amenaza directa al orden establecido. Su breve pontificado, aunque efímero en términos cronológicos, simboliza la fortaleza de la fe en tiempos de persecución y el compromiso inquebrantable de los primeros líderes cristianos con su misión espiritual. Más allá de su muerte, el legado de Diostino reside en el ejemplo que dejó como pastor que prefirió sacrificar su vida antes que traicionar su fe, una actitud que inspiró a generaciones posteriores de cristianos en momentos de prueba. Su figura también subraya la importancia del papado como institución que, desde sus primeros siglos, fue percibida no solo como un órgano de gobierno espiritual, sino como un símbolo de resistencia y unidad para los fieles. En un periodo en el que la Iglesia aún no contaba con una estructura completamente definida, Diostino y sus contemporáneos sentaron las bases para la consolidación del liderazgo eclesiástico, demostrando que el Papa no era meramente un administrador, sino un testigo activo de la fe. Esta visión del papado como una institución fundada sobre el testimonio y el martirio perduró a lo largo de los siglos, influyendo en la percepción del Papa como servidor de la comunidad cristiana y defensor de los valores evangélicos frente a las presiones del mundo. Además, San Diostino representa una conexión vital entre los primeros mártires del cristianismo y la evolución de la Iglesia hacia su consolidación como una entidad reconocida y respetada. Su muerte no fue en vano, sino que formó parte de un proceso histórico más amplio, en el que el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en la fe dominante del Imperio Romano. En este sentido, su testimonio contribuyó a forjar una identidad cristiana que resistió las tormentas de la historia, proporcionando un modelo de conducta para los líderes que vendrían después. Hoy en día, la relevancia de San Diostino trasciende su contexto histórico específico. En un mundo donde la libertad religiosa sigue siendo un tema de discusión y donde muchas comunidades cristianas enfrentan persecución en diferentes partes del globo, su figura sigue siendo un recordatorio de que la fidelidad a la fe puede exigir sacrificios. Su ejemplo invita a reflexionar sobre el significado del liderazgo espiritual en tiempos de crisis y sobre la capacidad del individuo para mantenerse firme en sus convicciones, incluso cuando ello implique pagar un alto costo personal. En última instancia, San Diostino no solo es un mártir de la Iglesia primitiva, sino un símbolo de la resistencia humana ante la opresión y un testimonio eterno de la fuerza transformadora del cristianismo en la historia.